una serie de predicaciones que tiene como título Avivemos nuestra fe. Todos los días miércoles hemos empezado una serie de predicaciones que tiene como título Aviva nuestra fe. Y hasta el día de hoy, hermanos, hemos dicho que un avivamiento es el resultado del obrar de Dios en la vida individual de cada uno de nosotros, así como en la iglesia. Hemos aprendido que un avivamiento no llega simplemente porque Dios quiere que nosotros estemos avivados. Para que Dios avive nuestra fe, nosotros también tenemos que hacer algo importante. Vimos ya en el tema número 1 que para poder tener un avivamiento es necesario recordar lo que Dios anhela. Y lo que Dios anhela es que seamos una iglesia viva, una iglesia que está dispuesta precisamente a permitirle a Dios que Él haga una gran obra en su vida. En segundo lugar, vimos que es necesario tener un tiempo de reflexión, un tiempo en el que nosotros como cristianos nos damos cuenta que antes de esperar que los demás cambien o los demás hagan, seamos nosotros los que cambiamos o los que hacemos los cambios en nuestra vida. En tercer lugar, hablamos acerca de que es necesario tener una conversión. No una conversión de salvación, veíamos que era una conversión de santificación, una conversión en la que yo como cristiano tomo la decisión de hacer a un lado la carne, de hacer a un lado aquello que a Dios no le agrada, para entregarme completamente a la voluntad de Dios. El día de hoy, hermanos, de manera más específica, el tema que vamos a estudiar se llama "Es necesario estar dispuestos", con base en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pedimos a los hermanos que están conectados a la distancia que nos disculpen, estamos teniendo problemas, estamos grabando para que más adelante ustedes puedan verlo. Dice así la palabra de Dios, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: "Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos". Y Eliseo le dijo: "¿Qué te haré yo? Declárame que vienes en casa". Y ella dijo: "Tu sierva ninguna cosa". Fíjense qué interesante, hermanos, la pregunta que hay aquí. Dice así, el versículo 2. Y Eliseo le dijo: "¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa". Ella dijo: "Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite". Él le dijo: "Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no compres. Entra luego, lo encierra tú y tus hijos, y échate todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte". Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella le echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno suyo: "Trae a uno de las vasijas". Y él le dijo: "No hay más vasijas". Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: "Ve y vende el aceite y paga a los acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede". Hermanos, ¿qué es avivar nuestra fe? Avivar nuestra fe es rendirnos ante Dios. Es que yo como cristiano, nosotros como miembros de la iglesia, tomemos la decisión de entregar completamente, hermanos, nuestra vida al Señor, para que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, controle nuestras vidas y mantenga viva, hermanos, nuestra fe, nuestro amor a Él. ¿Qué pasaría, hermanos, si está oscureciendo? Está oscureciendo poco a poco, y a medida que va avanzando la tarde, la oscuridad va a ser más fuerte. ¿Qué pasaría si se fuera la luz? No se vería nada. Pero ¿qué pasaría si hubiese luz y nosotros no encendemos la lámpara? No colocamos ojos. De nada serviría que hubiera luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo permanecería en la oscuridad. Un avivamiento implica permitir que el Espíritu Santo de Dios ilumine mi vida, tome el control de mi vida para avivar mi amor hacia Dios, mi deseo de servir, mi deseo de consagrarme, mi anhelo por ver su palabra, mi deseo de crecer espiritualmente, la visión que tenemos, hermanos, de multiplicarnos, de congregarnos, de venir al templo, de vivir la vida cristiana con gozo y con fidelidad. Amén. Porque muchas veces los cristianos no vivimos con gozo.
¿Por qué muchas veces, hermanos, no experimentamos la paz de Cristo? ¿Por qué muchas veces, hermanos, no vivimos la vida cristiana de la cual habló Jesucristo? Porque no nos hemos rendido a Él. Porque no hemos permitido que su Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y queremos vivir, hermanos, con nuestras fuerzas. Queremos vivir conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos disposición. Sí, leemos la Biblia, sí venimos al templo, pero escuchamos cuál es la voluntad de Dios, escuchamos su palabra, pero no tenemos la disposición de hacer, no tenemos la disposición de obedecer. La palabra de Dios dice en Santiago que debemos de ser hacedores, no oidores. De nada sirve venir al templo, de nada sirve congregarse con la iglesia, de nada sirve leer la Biblia si yo no hago lo que leo, yo no hago lo que escucho y no hago lo que aprendo. Pero cuando tengo disposición de hacer, el Señor va a avivar mi fe, me va a dar gozo y me va a hacer un cristiano fiel. Hermanos, en medio de cualquier circunstancia, Dios siempre está listo para avivar nuestra fe. En medio de cualquier circunstancia, Dios siempre está listo para avivar nuestra fe. Está listo para demostrarnos, hermanos, que Él es poderoso. Incluso en medio de una crisis, Dios puede avivarnos si tan solo, hermanos, tenemos disposición. Podemos pensar, ¿cómo puedo avivar mi fe si estoy en crisis económica? Si no tengo trabajo, si tengo problemas en mi casa, si tengo problemas en mi familia, si estamos en un tiempo de pandemia. No hables de avivamiento. No, Dios siempre está dispuesto, hermanos, a avivar nuestra fe, sin importar la razón, sin importar las circunstancias, siempre y cuando nosotros tengamos disposición. Hermano, hermana, ¿te gustaría que la iglesia fuera una iglesia avivada? ¿Te gustaría que Dios hiciera milagros en la iglesia? ¿Te gustaría que Dios obrara en tu vida de tal manera que tú te dieras cuenta que Dios te está bendiciendo? La pregunta es, ¿cuánta disposición tienes para obedecer lo que Dios dice? Vamos a analizar este pasaje de la Biblia, hermanos, que nosotros acabamos de leer. Y quiero que te imagines que tú tienes un gran problema económico. Ojo. No voy a enseñar el día de hoy que si tú tienes problemas económicos, Dios te va a hacer rico para que pagues tus deudas. No. Vamos a ver el caso de una mujer que estaba en una situación de crisis y vamos a ver cómo ella tuvo disposición ante Dios, hermanos, y Dios obró de manera poderosa y de manera milagrosa en su vida. Quiero que pienses en esa persona que tiene un problema económico serio, grave, pero va a sus ahorros y se da cuenta que solamente tiene unas pocas monedas. Bueno, tú y yo ya leímos Segundo de Reyes. Este pasaje de la Biblia, hermanos, nos habla de una mujer que quedó viuda. En los tiempos bíblicos, hermanos, para una mujer quedar viuda era sinónimo de quedar en desamparo. Porque en aquel entonces, hermanos, a diferencia de hoy, la mujer dependía completamente del varón. Dependía completamente, hermanos, de su sostenimiento. En Medio Oriente, hermanos, cuando una mujer quedaba viuda, normalmente quedaba desamparada y muy probablemente, hermanos, iba a terminar en la pobreza. Por eso es que esta mujer, hermanos, al quedar viuda está muy preocupada. Y por si fuera poco, dice la palabra de Dios que el marido de esta mujer, cuando murió, debía mucho dinero. Dejó una deuda muy alta. Tan alta que las pocas monedas que esta mujer tenía no le permitían poder pagar. No sabemos por qué su esposo, hermanos, debía tanto dinero. El problema es que aunque él murió, el acreedor viene y le dice, ¿sabes qué? Tu esposo me debía tanto dinero. No, pues es que mi esposo ya se murió, pues lo siento mucho, me tienes que pagar tú. Y cuando esta mujer se da cuenta que no le puede pagar, el acreedor le dice, entonces voy a tomar a tus 2 hijos y me los voy a quedar para que sean mis sirvientes, para que sean mis siervos. En aquel entonces, hermanos, las leyes en Medio Oriente permitían eso. Si tú tenías una deuda y tú no tenías para pagarla, tú te podías vender como sirviente, y si aún lo que tú eras capaz de producir no servía, se podía tomar como sirvientes a tus hijos, a toda tu familia. La situación de la mujer, hermanos, entonces era muy seria, era muy grave, era muy difícil. La palabra de Dios dice que su esposo, hermanos, era un hombre temeroso de Dios, pero ella tenía, hermanos, un gran problema.
Si el acreedor tomaba a sus hijos como siervos o como esclavos, hermanos, entonces no iba a haber quien trabajara en el campo de la familia y ella no iba a tener a alguien que la sostuviera, hermanos, en su vejez. Pero la palabra de Dios dice que esta mujer no perdió el control, no cayó en la ansiedad, no se llenó de miedo, no se llenó de angustia, no se quiso quitar la vida, no, fue a buscar la ayuda de Dios. Su esposo era un hombre temeroso de Dios, ella había aprendido a temer a Dios y seguramente sus hijos habían aprendido, hermanos, a temer a Dios. Y lo que hizo es que fue con el profeta Eliseo, y le explica la situación, hermanos, que ella estaba viviendo. Hermanos, déjenme darles un detalle importante y es necesario que se los dé, hermanos, por lo siguiente. En el Medio Oriente, la mujer, no en el pueblo de Israel, en todo el Medio Oriente, en aquel tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento, las mujeres lamentablemente eran consideradas inferiores al varón. De tal manera que el hecho de que ella fuera a pedir ayuda culturalmente implicaba que con mucha probabilidad no la iba a recibir. Pero Eliseo, un varón de Dios, que sabía que Dios ama al hombre y a la mujer de manera igual y que por lo tanto esa mujer era merecedora de su atención y de su ayuda, él la recibe y se dispone a ayudarla. Hoy en día, hermanos, y lo acabo de decir en alguna predicación hace poco, lamentablemente han crecido, y digo lamentable por la forma en que se están desarrollando, han crecido los movimientos feministas. Y han crecido tanto que se han atrevido a decir que Dios es misógino, que Dios tiene algo en contra de la mujer y que la iglesia es misógina porque está en contra de la mujer. No, desde el Antiguo Testamento, en las culturas donde ciertamente a la mujer se le veía como inferior, donde ciertamente la mujer no tenía un valor como el varón, dentro, hermanos, de lo que implica el pueblo de Dios, la mujer era escuchada, era oída, era atendida por Dios. Y los profetas de Dios, cuando las veían venir, las ayudaban, como es el caso, hermanos, del profeta Eliseo. Y le pregunta a esta mujer, según el versículo 42, ¿qué tienes en casa? No le cuestiona, oye, pero ¿por qué tu esposo debía tanto dinero? ¿Y qué vas a...? No, le dice, ¿qué tienes en casa? Es decir, ¿con qué cuentas? Esperando la respuesta de la mujer que le dijera que con qué contaba. ¿Qué implicaba la pregunta del profeta Eliseo? ¿Qué tienes? Implicaba, ¿te gustaría depender de Dios? Él era un varón de Dios, era un profeta de Dios, viene y le pide ayuda y este profeta le pregunta implícitamente, ¿te gustaría depender de Dios? La respuesta de la mujer es sí. Me gustaría depender de Dios, por eso vine contigo. Ella le dice, solamente tengo una vasija de aceite. Una vasija de aceite, hermanos, no implicaba nada. Era algo muy pequeño, por eso lo equiparon yo, hermanos, a unas cuantas monedas. Y entonces el profeta Eliseo le dice a la mujer, vamos a hacer una cosa, ve con todos tus vecinos y consigue vasijas vacías prestadas. Muchas vasijas, el mayor número de vasijas que tú puedas conseguir, pídelas prestadas y llévalas a tu casa. ¿Qué harías, hermanos, si tú fueras aquella mujer? O hermanos, pensando que fuera un varón, si fueras tú el que tiene ese problema, esa gran deuda, el profeta te pregunta qué tienes y tú le dices, tengo solamente una vasija de aceite. Y el profeta te dice, ve con tus vecinos y consigue muchas vasijas de aceite, todas las que tú puedas. ¿Qué dirías? Oye, ¿y para qué más vasijas? ¿Qué no entiendes? Te acabo de decir que solamente tengo una vasija. ¿Para qué me pides que consiga más vasijas? Lo que yo necesito es que tú me digas cómo voy a salir del problema que tengo. El acreedor me quiere quitar a mis hijos, pero no. Esta mujer no cuestiona la petición o la orden, como querramos verla, hermanos, del profeta. Ella era una mujer dispuesta a obedecer. No era lógica la petición del profeta, no era lógica la orden del profeta,
Pero ella fue con todos sus vecinos y consiguió el mayor número, hermanos, de vasijas, porque ella quería depender de Dios. Ella estaba dispuesta a depender de Dios. Hermano, hermana, ¿tienes un problema hoy? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Estás pasando por alguna situación de salud? ¿Hay algo que se está saliendo de tu control? ¿Hay algo tan grande que te está robando el sueño, que te está preocupando, que te está haciendo llorar, que te está haciendo sentir afligido y no sabes qué hacer? Ve con Dios. Ve con Dios con la disposición de creer que Él puede hacer cosas maravillosas. El problema de algunas personas o el problema de algunos cristianos, hermanos, es que a veces racionalizamos demasiado, pensamos demasiado las cosas. ¿Por qué muchas veces, hermanos, en nuestras familias o en nuestras iglesias no vemos suficientes milagros? Porque pensamos en lo... Un favor, hermanos, apaguen sus teléfonos o bájenle, por favor. Hermanos, ¿qué es lo que pasa con los cristianos? Racionalizamos, pensamos. No. Creemos que si lo que dice Dios realmente lo puede hacer. No, Dios espera que como cristianos y como iglesia estemos dispuestos, hermanos, a creer. Para que Dios avive nuestra fe necesitamos estar dispuestos a creer, aunque tengamos muy poco. Escuchen lo siguiente, hermanos. Por ejemplo, pensemos en nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia queremos crecer mucho, pero decimos, ¿cómo vamos a crecer mucho si somos una iglesia muy pequeña? ¿Cómo vamos a crecer mucho si son muy pocos hermanos los que quieren trabajar? ¿Cómo vamos a crecer mucho si son muy pocos los hermanos que quieren cooperar? ¿Cómo vamos a crecer mucho si son muy pocas las familias que están dispuestas a participar? ¿Cómo vamos a crecer mucho si son muy pocos los hermanos los que están regresando al templo? Queremos establecer, hermanos, más iglesias, pero decimos, si no podemos con las que tenemos ahorita, si no podemos pagar el salario del pastor, si no podemos enviar incluso a nuestros misioneros, ya tuvimos que ceder uno porque no pudimos pagar, ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos enviar más misioneros, sí, pero escapa a nuestras posibilidades. Queremos, hermanos, comprar una camioneta para poder movernos a nuestras iglesias que estamos estableciendo, pero parece que es algo imposible de alcanzar. Pero si tan solo estuviéramos dispuestos a creer, si tan solo estuviéramos dispuestos a obedecer, Dios, hermanos, haría maravillas. Necesitamos estar dispuestos a creer que Dios puede multiplicar si tan solo dependemos de Él. Hermano, no planees según lo poquito que tienes. Cree que Dios puede multiplicar si tan solo estás dispuesto a creer. Pero para ello se necesita una cosa más. Vamos a regresar a 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque no solamente basta con creer. Bueno, sí, creer, pero ¿qué más? Hay algo más. 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, ve, consigue vasijas, no pocas, todas las que puedas, y cuando hayas conseguido todas las que puedas, vean lo que dice el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, mamá, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermanos, la orden de llenar las vasijas después de cerrar la puerta hace claro que Eliseo no quería hacer un espectáculo. Ojo, a veces queremos milagros espectaculares, que todo el mundo lo vea, que Dios se aparezca, ¿verdad? Con un trueno, que vengan los ángeles y que nos hablen, o que caiga un rayo como en la televisión que nos alumbre. No, los milagros de Dios muchas veces van a ocurrir en la intimidad de tu vida, de tu casa, de tu familia. Eliseo, ojo, hermanos, la persona que era usada por Dios para hacer los milagros normalmente eran los profetas. Así que lo más lógico era que el profeta Eliseo le dijera a la mujer, tráeme tu botella de aceite,
tráeme los envases que consigas de tus familiares y entonces yo voy a tomar tu vasija de aceite y tú vas a ver cómo lo va a multiplicar Dios y voy a llenar todo. No era necesario que el profeta estuviera presente para hacer el milagro. El profeta lanzó un reto a la mujer: ve tú a tu casa con tus hijos, enciérrate con ellos y demuestra que realmente quieres depender de Dios. No importa que yo no esté contigo, no importa que un hombre no esté contigo. Ojo, atención hermanos, por favor atención, no se distraigan. No importa que yo no esté contigo, no importa que tú seas mujer, no importa que no haya un varón en tu casa, si tú estás dispuesta a creer, tienes disposición a obedecer y tienes fe, yo te reto a que vayas a tu casa, que confíes en Dios y que veas que Dios está dispuesto a obedecerte. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer, hermanos? Tomó a sus hijos, cerró su puerta y entró a su casa. Lo hizo ella y su familia. Hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos a obedecer a Dios y exhortamos a nuestra familia, a nuestras esposas en mi caso, esposos en el caso tuyo, si es que tienes un varón en casa, o tus hijos, tenemos un problema, tenemos una gran necesidad. Vamos, vénganse en la casa, vamos a encerrarnos, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que perdone nuestros pecados, que nos perdone por habernos olvidado durante muchos años por Él, por haber vivido una vida alejados de Él, pero que en medio de este problema sabemos que Él es real, que Él existe. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Creemos que tú puedes bendecir, que tú puedes sanar, que tú puedes sacarme de este problema si es tu voluntad, que tú puedes ayudarme a solucionar esto. Pero ojo, era un reto para esta mujer para demostrar cómo era su fe. La ausencia de Eliseo servía para que ella se diera cuenta de que el poder para resolver el problema no dependía del varón. ¿Dependía de quién, hermanos? De Dios. Y de esa manera ella iba a demostrar su fe y aumentar su fe. Entonces, hay que tener disposición para obedecer, disposición para creer, disposición para juntar a la familia, disposición para usar una fe real. Hermano, hermana, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Es tan grande como para encerrarte en tu casa y orar a Dios o depender de Dios como esta mujer con su familia, esperando realmente un milagro? Esperando realmente un resultado para que tu fe aumente y se avive todavía más. Hermanos, esta mujer, que no sabemos cómo se llamaba, le creyó al profeta. Y por creerle al profeta, hermanos, estaba a punto de ver un milagro de Dios. Una pregunta, ¿se está transmitiendo, hermano? Una pregunta a los hermanos que están viendo la transmisión, una pregunta a los hermanos que están aquí. Escuchen la pregunta. ¿Cuánto de lo que leemos en la Biblia, cuánto de lo que venimos a aprender a la iglesia, realmente lo creemos? Porque a veces decimos: sí, el pastor habla muy bonito porque él no tiene el problema que tengo yo. Él sí dice eso porque no tiene mi necesidad. No, sí, es que el pastor exagera, se le hace muy fácil, él cree que las cosas son muy fáciles. No, hermanos, yo no les estoy hablando de mí, sino de Dios, de lo que Él puede hacer en la vida de nosotros. ¿Cuánto, hermano, hermana, de lo que tú y yo leemos en la Biblia realmente creemos? ¿Cuánto de lo que aprendemos en la casa de Dios estamos dispuestos a creer, a practicar? Hermanos, el número de vasijas que esta mujer juntó fue un indicio de que la fe que ella tenía era una fe grande. Y entendemos, hermanos, por lo que dice la lectura de la palabra de Dios, que logró conseguir muchas vasijas. Y una vez que ella se encerró en casa, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dios multiplicó el aceite. ¿Pero por qué multiplicó el aceite? Porque allí había una familia reunida que tenía fe, que estaba dispuesta a creer. Así como Dios multiplicó, hermanos, el aceite de esta mujer,
Dice la Biblia que cuando Elías fue a la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, Dios multiplicó la harina y el pan no faltó. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la tierra y más de 5,000 personas, en este caso 5,000 varones y sus familias, venían con Jesús y tenían hambre, Jesús multiplicó los panes y los peces. En otra ocasión, cuando había 4,000, Jesús multiplicó los panes y los peces. Escuchen, Dios multiplicó el aceite de la viuda, multiplicó la harina de la mujer de Sarepta. Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Qué significa esto? Que no importa la época, Dios bendice cuando hay disposición de obedecer. No importa la época en la que estemos viviendo, Dios está dispuesto a bendecir a la persona o a la familia que tiene disposición para obedecer. Dios está dispuesto a traer un avivamiento a la iglesia que está compuesta por personas que estamos dispuestos a obedecer. Pero el problema es que muchas veces somos como las personas de la imagen. ¿Cómo somos? No creo. Yo no creo que Dios pueda hacer eso. Yo no creo que lo que el pastor dice sea posible. Esas son historias, las que están escritas en la Biblia. Son fantasías, son ilustraciones, son anécdotas, son historias que no fueron reales, que están allí escritas. No, yo no creo que Dios pueda hacer. Hermanos, sin embargo, cada que Dios era clamado, o cada que alguien clamaba a Dios en medio de situaciones difíciles, Él siempre respondía. Vamos a ver algunos ejemplos. Números capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer Números capítulo 11, versículo 23. Y vamos a ver que en este libro de Números, Moisés está delante del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, hermanos, tiene hambre. Pero ¿cómo alimentar a cientos de miles de personas? Y entonces Moisés va con Dios, porque aún el gran Moisés de repente como que tiene un poquito de duda, de repente como que cuestiona, como que pregunta. Y entonces en Números 11:23 dice lo siguiente: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? El gran Moisés está dudando del poder de Dios para alimentar a su propio pueblo. Y Dios lo reprende, le dice: ¿Tú crees que mi mano se ha cortado? Es decir, ¿tú crees que mi poder ha disminuido? ¿Tú crees que yo no puedo hacer lo que sea necesario para cuidar a los millones de personas que componen mi pueblo? Pues ahora te voy a demostrar si lo puedo hacer o no. Hermano, hermana, yo te quiero invitar el día de hoy a tener disposición, a que para que haya un avivamiento en mi vida, en mi fe, en mi familia, en la iglesia, no dudemos de Dios. La mano de Dios no se ha cortado. No se acortó, hermanos, con Eliseo, no se acortó con Elías, no se acortó con Jesucristo, no se acortó con Moisés y no se ha cortado jamás, no importa la época. Dice Isaías capítulo 50, versículo 2. Moisés por el año 1200, Isaías por el año 800, es decir, 400 años después, un hombre llamado Isaías se ve en medio de una situación complicada y difícil, y dice el capítulo 50, versículo 2, hermanos, lo siguiente: avivemos nuestra fe. Pero para avivar nuestra fe, hermanos, es necesario estar dispuestos. Isaías 50, Dios: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando clamé nadie respondió. ¿Acaso, dice Dios, se ha cortado mi mano para no redimir, para no salvar? Hermanos, tenemos una meta: 3,200 personas ganadas para Cristo, establecer nuevas iglesias. ¿Saben cuál es la petición que yo como pastor estoy llevando ante Dios, hermanos? Yo no le estoy pidiendo a Dios que nos permita establecer nuevas iglesias, nada más. Le estoy pidiendo a Dios que llegue el día en que podamos establecer por lo menos una cada año. No es lo mismo que yo ore a Dios que nos permita establecer más iglesias, porque puede ser cada 5, cada 10, cada 20 años. No, yo le estoy pidiendo a Dios. Yo procuro que cuando pongo un reto a la iglesia, yo en lo personal oro por algo más grande. Y yo le digo al Señor que llegue el día en que establezcamos una cada año. Y alguien puede preguntar: hermano, pero
pero ¿cómo vamos a poder? Dice Dios, ¿acaso se ha cortado mi mano para salvar? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Hermanos, ¿por qué hoy en día no hay tantos milagros como en la Biblia? ¿Será que la mano de Dios ya no es la misma? ¿Será que Dios ya no tiene poder para salvar, para bendecir, para multiplicar? ¿Qué es lo que está fallando? Isaías 59:2. Isaías 59:2. 59:1. Dice, he aquí, no se ha acortado, es decir, no ha disminuido el poder de mi mano, dice, para salvar, ni se ha agravado, dice, su oído para oír. Es que Dios ya no escucha mi oración, es que Dios no me oye, es que Dios no me responde. Hermano, Dios jamás va a dejar de oír una oración. Dios jamás va a dejar de escuchar a sus hijos. Dios jamás va a menospreciar, hermanos, jamás va a menospreciar el clamor del humilde, del pobre, del rico, del culto, del inculto. Dios jamás deja de escuchar a nadie. A veces nos sentimos indignos, decimos, pero ¿cómo voy a ir con Dios? Hermano, Dios nos ama a todos y nos escucha a todos. ¿Por qué Dios no hace milagros hoy? ¿Qué es lo que está fallando, hermanos? Lo que está fallando es que no hay disposición en mí, en ti, en nosotros para creer. Racionalizamos, pero sí podrá hacerlo Dios, pero sí lo hará conmigo, pero ¿cómo lo va a hacer? Pero yo no creo, yo creo que tengo que echarle una manita a Dios, yo creo que tengo que ayudarle a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen por ahí. No, Dios no necesita tu ayuda ni la mía, hermanos. Dios tiene el poder suficiente para hacer cuando yo tengo la capacidad, la disposición de creer, de obedecer, de tener fe. ¿Por qué Jesús, hermanos, había ciudades o había localidades en las que no hacía muchos milagros? ¿Qué es lo que fallaba? Vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículos 33. Esta predicación, hermanos, es un llamado a la iglesia, es un llamado, hermanos, es una exhortación a darnos cuenta de realmente cuánto creemos de lo que leemos, de realmente cuánto creemos de lo que nos predican, de si realmente estamos dispuestos, porque yo no puedo orar a Dios para que haya un avivamiento en la iglesia o en mi vida, si primero que nada yo no estoy dispuesto como la viuda a creer. Ella no preguntó, ¿para qué más vasijas si solamente tengo una? Ella dijo, si el profeta dice que yo vaya y consiga, yo voy y consigo. Si me dice que yo vaya y me encierre, yo voy y me encierro. Si dice que tiene que ser en familia, entonces toma a mi familia. Hermano, hermana, gana a tu familia, motiva a tu familia. Pero para ganar a la familia necesitamos nosotros, primero que nada, ser un ejemplo de disposición y de obediencia. ¿Sí nos damos cuenta? Porque tiene que haber congruencia entre lo que yo digo que creo y lo que hago. Porque habemos muchos que decimos que creemos, pero no hacemos. ¿Por qué Jesús hubo lugares donde no hubo muchos milagros? ¿Qué fue lo que falló? Dice Marcos 8, 33 y 34. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron. ¿Qué dice? Gaby, que se fuera de sus contornos. Hermanos, Jesús fue a la tierra de los Gadarenos, hizo un milagro extraordinario. Un endemoniado, hermanos, que estaba posesionado por miles de demonios. Fíjense, una persona que estaba posesionada por miles de demonios, que la amarraban con cadenas, lo amarraban con cadenas y la rompía, y muchas veces caía al fuego y estaba muy mal, se estaba sin esperanza. Jesús va y con el poder que tiene, porque Él es Dios, lo libera. Le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Más de 5,000 demonios habían poseído a ese hombre. Y cuando el pueblo se da cuenta de lo que Jesús hace, en lugar de pedirle que se quede y les enseñe, ¿qué le dicen? Vete de aquí. Qué triste es, hermanos, cuando uno va a las casas, venimos a hablarle de Cristo. No, a mí no me interesa, no, váyase de mi casa.
Oiga, pero ¿me permitiría regalar una Biblia? No, yo no creo esas tonterías, son basura, váyase de aquí. Yo y lo que crean, para no ofender a nadie. Te conviertes a Cristo y ¿qué hace la familia? Uy, no, ya vas a ser cristianito. Uy, sí, ya vas a ser hermanito. ¿No? Oye, pero mira, voy a orar por ti. No ores por mí, yo ni necesito que ores por mí. ¿Qué está haciendo esa gente? Está diciéndole a Jesús, vete de mi vida. Pero cuando tienen problemas, Diosito mío, ayúdame por favor. Pero ¿cómo te va a ayudar si tú le dijiste que se fuera de tu casa? Tú lo corriste. Marcos 13:57, allí mismo, 13:57 y 58. ¿Por qué no hizo Jesús muchos milagros, hermanos, en Gadara? Porque la gente de Gadara, ¿qué no tuvo, hermanos? Disposición. Marcos 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermano, ¿no crees posible? Escucha esto. ¿No crees posible que tú y yo como cristianos, ya olvidémonos de la gente que no cree en Cristo, tú y yo, hermanos, Iglesia de Arenal, ¿no creen que ustedes y yo, con nuestra actitud, con nuestra falta de disposición para obedecer, con nuestra falta de disposición para creer, le hemos dicho a Cristo, vete de mi familia, vete de mi casa, vete de mi iglesia? Hermanos, si nos damos cuenta de lo que estoy diciendo, de lo serio que estoy diciendo, se han puesto a pensar, hermanos, que si nosotros no tenemos disposición para obedecer, para creer, para hacer, en realidad lo que le hemos dicho a Dios durante años, hermanos, es que ¿por qué la iglesia de Arenal no crece? ¿Y por qué no hacemos? ¿Por qué no? Pues porque le hemos dicho a Dios, no te queremos aquí, vete. No te quiero en mi casa, no te quiero en mi familia, no te quiero en mi iglesia. No importa la época, Dios siempre está dispuesto a hacer milagros. La pregunta es, ¿qué es entonces lo que ha fallado, hermanos? Nosotros. Dios, no. Es más, hermanos, yo me atrevería a decir, o a preguntar, ¿Dios ha hecho milagros en nuestra iglesia en Arenal? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Hace unos días, una familia nos dijo, hermanos, yo tengo una camioneta que quiero regalar para su misionero en Tlaxcala, en Citlala. Y platicando con algunos hermanos, decían, hermanos, pues yo honestamente creí que era una camionetita pues así medio feíta, medio descompuesta, no, hermanos, y cuando la vimos dijimos, wow. Hermanos, yo voy a ser honesto con ustedes. Por aquí jamás me pasaría a mí, por mi mente, decir, ahí están las llaves de mi carro, los regalo para un misionero. Lo digo con vergüenza. Pero alguien está mirando lo que Dios, no yo, no la iglesia, lo que Dios está haciendo en la iglesia de Arenal, porque hemos orado a Dios y le hemos preguntado, Señor, háblanos y dinos si el camino que estamos siguiendo y lo que estamos haciendo está bien. Y dice Dios, aquí está una camioneta. Dicen las iglesias del Bajío, hermano Germán, aquí está una ofrenda de 10,000 pesos. Dice una iglesia en Colima, aquí hay 5. Dice una familia de nuestra iglesia, aquí hay otros 5. Dice una familia, hermanos, yo dono mi terreno que tengo en Tlaxcala, vayan y prediquen. Hermanos, ¿esos no son milagros de Dios? Sí. Yo espero no vaya, hermanos, una oración que yo hago a Dios y Él sabe que no miento, es la siguiente. Yo oro a Dios y le he dicho, Señor, no permitas que yo como pastor sea un estorbo para que tus bendiciones lleguen a Arenal. Si yo, Señor, soy un estorbo para tu iglesia, quítame la vida o quítame de aquí y levanta un varón mejor que yo, porque yo no voy a ser un estorbo para que Dios bendiga esta iglesia, hermanos. La pregunta es, ¿lo eres tú? ¿Lo serás tú? ¿Lo seremos nosotros? Por nuestra falta de disposición. Porque yo estoy seguro que hay alguien que se pregunta, ¿qué pasa con nuestra iglesia? Que avanzamos y trabajamos y pareciera que, como dice la canción, 2 pasos para adelante y 1 para atrás. ¿Qué es lo que falla, hermanos? Nuestra disposición. Hermanos, no podemos seguir esperando a los hermanos que no quieren volver. No podemos seguir esperando a los hermanos que no quieren comprometerse.
No podemos seguir esperando a los hermanos que no quieren santificarse. No podemos seguir esperando a los hermanos que no quieren ofrendar o diezmar. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a encerrarnos nosotros en nuestras casas y en la iglesia. Por eso estamos haciendo las vigilias de oración. Vamos a encerrarnos en el templo. Vamos a clamar a Dios. Vamos a tomar nuestra botella de aceite. Vamos a conseguir vasijas vacías y vamos a decirle al Señor: Señor, llénalas. Llénalas tú. Si nos damos cuenta, hermanos, no sé si me explico con el ejemplo. Vamos a encerrarnos como iglesia para ver los milagros, pero para eso debemos estar dispuestos a creer, a obedecer. Hermanos, la provisión de Dios no falló, fue proporcional a la fe de la mujer y a la necesidad de la mujer. Normalmente cuando leemos el Antiguo Testamento, y los críticos de la Biblia cuando leen el Antiguo Testamento hablan de un Dios que mataba poblaciones, que acababa con ciudades enteras, que acababa con niños, con animales. Sí, eso es cierto, pero no era Dios el que acababa con ellos. Eran pueblos idólatras, paganos, que no estaban dispuestos a arrepentirse y a creer. Y Él prefería tomar esos niños y llevarlos a su presencia que permitirles crecer en medio de generaciones corruptas, idólatras, perdidas, hermanos. En realidad, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que vamos a encontrar son historias reales de muestras del poder de Dios en la vida de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a creer. ¿Por qué esta mujer fue con Eliseo? Porque era el varón de Dios que Dios usaba para ser escuchados, para hacer milagros, para aprender. Regresando, hermanos, a 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 6, dice: la mujer y sus hijos recogieron vasijas de sus vecinos. Regresen conmigo porque sí me interesa que lo lean. Voy a dar unos segundos. Regresen a 2 de Reyes, que es el pasaje que estamos leyendo el día de hoy, y vamos a avanzar un poquito, hermanos, a 2 de Reyes, por favor, capítulo 4, versículo 6. Avivemos nuestra fe. Es necesario estar dispuestos. Dice la Biblia: la mujer y sus hijos, es decir, y su familia, recogieron vasijas de sus vecinos y comenzaron a llenarlos con el aceite de una única vasija que poseían. Hermanos, ¿qué observan aquí? Un trabajo ¿cómo? En familia. Un trabajo en familia. Motiva a tu familia. Es que mis hijos ya no quieren leer, ya no quieren orar, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren. Y la pregunta es: ¿tú quieres? Porque ellos, hermanos, normalmente los hijos quieren lo que uno quiere. Es cierto que hay edades en las que ya no quieren ni lo que ellos quieren, pero el ejemplo de uno siempre va a ser importante. En familia, hermano, llega hoy a tu casa y ya habla con tu familia. Dile: familia, nos vamos a consagrar a Dios, le vamos a abrir las puertas y las ventanas a Dios de nuestra vida, y a partir de hoy Dios va a jugar un papel importante aquí, y a partir de hoy nos vamos a preguntar si la manera en que vivimos, en que hablamos, le agrada a Dios, porque queremos que Dios nos bendiga. Dios es capaz de dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Voy a leer un pasaje de la Biblia. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3:20, 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué estamos exhortando y animando a los hermanos a volver al templo, hermanos? Porque la gloria a Dios se da con la iglesia. No, hermano, pero es que yo desde mi casa estoy orando, yo desde mi casa estoy leyendo. Está bien, pero la gloria es en la iglesia. Es en la iglesia. Hermanos, una pregunta: ¿por qué en la casa de la viuda cesó el aceite? Porque ya no había más vasijas. Así de simple. ¿Por qué en la casa de la viuda, hermanos, cesó el aceite? Porque ya no había más vasijas. Pero si hubiera habido más vasijas, ¿qué hubiera pasado? Habría habido aceite suficiente para llenarlo. Dios no parará de bendecir mientras haya corazones dispuestos.
Dios no parará de bendecir una iglesia mientras haya corazones dispuestos, hermanos. No parará de avivar nuestra fe mientras nosotros tengamos ese anhelo en nuestro corazón. Dios no parará de bendecir mientras individualmente y como familias tengamos comunión con Dios. Para terminar, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Hermanos, la serie se llama Avivemos nuestra fe. ¿Qué fue lo que hizo la viuda? Dice Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ojo, ¿qué era lo más lógico que hiciera la viuda, hermanos? Ya vio las vasijas llenas de aceite. Lo más lógico, según yo, era que corriera y se fuera a Walmart o a Chedraui y se comprara una despensa y le dijera a sus hijos: por lo menos pídanse unas pizzas porque hace mucho que no comemos, pero hoy unas pizzas sí nos comemos. Unas hamburguesas. No hizo eso. Primero fue con el varón de Dios para decir una cosa: oye, Dios ha respondido a la fe. Y quiero que tú lo sepas. Porque nosotros como cristianos y como familias, hermanos, cuando somos bendecidos por Dios, porque eso sí, venimos cuando tenemos peticiones, pero nunca volvemos para compartir las bendiciones de Dios. Hermanos, yo hoy quiero decir que Dios me ha bendecido, que Dios ha respondido a mi oración, que Dios me ha dado esto, que Dios me ha dado lo otro. Y era como si le dijera: ¿qué hago ahora? Tú me preguntaste, ¿quieres depender de Dios? Yo te dije que sí. Ahora vengo a decirte a ti qué tengo que hacer. Y el varón le dice: primero paga. Ojo, no le dice: pues vive ya, sé feliz. No, porque la Biblia dice: no le debas nada a nadie. Hay personas que me escriben o que me hagan: pastor, un milagro, que yo estoy orando que Dios me haga un milagro financiero. ¿Y cuál es tu milagro financiero? Que ya no me cobren todo lo que debo. No, pues no. Te informo que esos milagros no los hace Dios. Porque si no, ya hubiera yo ido a Walmart y me hubiera comprado una pantalla de 86 pulgadas, me habría comprado una camioneta, que hace muchos años que tengo anhelo una camioneta, ¿verdad? Y me habría comprado una casa con alberca, y después oraba a Dios: Señor, y le diría a la gente: pues que Dios te lo pague. Y oraría a Dios por un milagro financiero. No, hermanos, no. Dios, esta mujer no oró por un milagro financiero para que el acreedor no le pagara. Le dijo: ¿cómo voy a hacer para pagarle? Y el profeta, ¿qué le dice? Ve y paga. Y con lo que quede, tú vas a vivir. ¿Creen ustedes que esta mujer se murió de hambre con sus hijos? No. Porque el resultado había sido proporcional a la fe que ella había tenido. ¿Se ha cortado la mano de Dios para bendecir, hermanos? No. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Queremos que Dios haga milagros, hermanos, el día de hoy. Él puede hacerlos. ¿Pero por qué no los ha hecho? ¿Qué es lo que ha fallado? Dios no ha fallado. Nosotros hemos fallado en no tener la disposición de creer. Que Dios les bendiga, hermanos.